Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual. No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Esta es la grandísima enseñanza que nos da hoy, sábado 29 de febrero, el Evangelio según San Lucas. El relato del llamado de Mateo es un gesto cargado de simbolismo y de esperanza. El Señor Jesús mantiene abierto el camino de la reconciliación. La corriente farisea excluía a los cobradores de impuestos de la posibilidad de convertirse. El profeta de la compasión, llegado de Nazaret a Cafarnaún, pensaba diferente. Nuestro Señor Jesucristo pensaba diferente. Los enfermos, los pecadores, eran los destinatarios preferenciales del anuncio del reino de Dios. Jesús llama a Leví, Mateo, y acepta hospedarse en su casa, participar de un banquete festivo con otros cobradores de impuestos, porque apuesta a la capacidad de renovación de las personas. El amor compasivo de Dios activa la reflexión y el arrepentimiento, estimula el deseo de reorientar la vida conforme al querer divino y asiste con su auxilio al viejo recaudador para que en adelante viva al servicio de sus hermanos. La respuesta de Mateo frente al llamado de Jesús es a todas luces sorprendente. Supongamos que se trata de alguien que nosotros conocemos, que es un pecador público y que Jesús le llama como lo llamó a Mateo: Mateo, ven. Y él de inmediato sigue al maestro: Mateo, sígueme. Y lo deja todo, se levanta y lo sigue. Mateo ofreció en su casa un gran banquete en honor a Jesús. Estaban en la mesa con él muchos publicanos y pecadores, pero los fariseos y escribas tenían crujiendo los dientes. Criticaban por esto a Jesús y a sus discípulos. ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Pero Jesús, sabiendo que en Leví, el futuro Mateo, encontrará un seguidor ferviente y a un hombre totalmente entregado hasta el martirio, le hace el llamado y acoge con gratitud la invitación que le hace Mateo a su propia casa, a una comida. Pensemos nosotros lo que sucede a nuestro alrededor. Nos encontramos en momentos difíciles en donde muchas personas que nos rodean, familiares y amigos, están separados de Dios, indiferentes o bien son pecadores públicos. No les importa ese pecado, consideran que no están haciendo nada malo y que están haciendo su vida conforme desean hacerlo. Se justifican para vivir en pecado, para vivir en adulterio, para vivir en condiciones realmente difíciles desde el punto de vista de la gracia, para ser adictos a alguna droga o al alcohol, para profanar su estado civil y su estado de sexo, ya sea masculino o femenino, profanándolo y cambiándolo, o teniendo relaciones homosexuales o lésbicas. Todo esto hace que quizá nosotros como católicos digamos, pues no me quiero llevar con estas personas, no es mi anhelo convivir con ellas. Sin embargo, nos sorprenderemos que, como decía Jesús, las prostitutas y los pecadores están más cercanos al corazón de Jesús que nosotros mismos, que vamos a misa lo más seguido posible, que tratamos de comulgar, que tratamos de estar cerca de Dios, que rezamos el rosario, pero no. Estos hombres y mujeres separados de Dios muchas veces responden al llamado de Dios, de Jesús, de manera inmediata y sorprendente, y son capaces de dejarlo todo y a todos, de vender todos sus bienes e incluso quedarse sin nada con tal de seguir a Jesús, como lo hizo Mateo. Mateo dio la propia vida a Jesús, la dio por él. No le importó ni su dinero, ni el puesto que tenía, ni los amigos que también debieron ser igual de pecadores que él, ni lo que decían los fariseos, ni los escribas sobre que él era un pecador público, sino Jesús fue lo que le importó.
Jesús fue lo que hizo y detonó su llamado, un llamado excepcional, en donde el sígueme significa participa con tu sufrimiento de la salvación. Mateo lo entendió a perfección. No le importó dejarlo todo y de ahí en adelante se dedicó a servir a Jesús y a los demás. Nosotros en nuestra vida cotidiana tenemos mucho que hacer con los que nos rodean. Acercarnos a ellos con amor, con gratitud, con afecto, con preocupación en sus propias preocupaciones o necesidades, hace que podamos tener acceso a aquellos hombres y mujeres que se encuentran alejados de Dios. Muchas veces, cuando nosotros nos acercamos a alguien que está muy lejos de Dios, para ayudarlo, para comprenderlo, para darle una palabra hermosa sobre Dios y su amor por él o por ella, los dejamos sorprendidos y hemos sembrado en su corazón una pequeña semilla de cambio. Nosotros tenemos que aprender a hablarle a el alma de nuestros hermanos, porque el alma escucha, el alma siente, el alma piensa, el alma quiere, el alma hace. El alma como facultad y principio de vida es el más potente o es la más potente de nuestras capacidades, porque es la creación perfecta de Dios en nosotros que nos da espíritu y vida. Por tanto, es a nuestra alma a la que debemos hablarle y a la de los demás para comprender a Dios. A veces nosotros pensamos ser muy lógicos, 2 más 2 son 4, pero en el mundo de Dios 2 más 2 no son 4, son 5, 15, 20 y quizá millones. ¿Y esto por qué es? Porque el corazón, que está muy ligado al alma, comprende diferente, comprende las emociones, comprende las experiencias y al sentirlas, su alma vibra o el alma vibra. El vibrar del alma le permite al cuerpo y al entendimiento un cambio sustancial que va haciendo paulatinamente. Por eso no tengamos miedo de hablar de Dios, ni de mencionar la palabra de Jesús o decir que Dios te bendiga, que Jesús te ayude, acércate a Dios, mencionarle si va a realizar un acontecimiento importante en su vida, se va a casar, o si tiene un buen trabajo, si está muy contento, dale gracias a Dios. Oye, te vas a casar por la iglesia. ¿Qué piensas hacer en el futuro de tu vida? Toma en cuenta a Dios en tus decisiones. En fin, estas palabras golpetean y golpean el alma más allá del entendimiento y la hacen cambiar. En una ocasión les platiqué cómo un jardinero de una casa de familia muy adinerada había sido enseñado por la hija de la casa, por una pequeña, el catecismo. Y entonces había aprendido el catecismo con ella y ella le había enseñado que matar era contrario a los mandamientos, contrario a la ley de Dios. Pues bien, ese joven, que seguramente ya era viejo cuando esto le ocurrió, tuvo un altercado saliendo ya fuera del servicio de jardinero de esa casa y sintió el anhelo, o sea, el deseo de matar a esa persona que le había hecho sumo daño. Cuando ya lo tenía listo para matarle y darle el golpe final, se acordó de lo que la señorita de la casa le había enseñado. Matar es pecado. Matar va contrario a los mandamientos, no matarás. Y le perdonó la vida. Años más tarde, el mismo jardinero relató este acontecimiento a aquella joven, que ya no era tan joven, sobre lo que le había sucedido y cómo había perdonado la vida de su agresor y de su ofensor frente a sus enseñanzas y las enseñanzas de Dios en los mandamientos. Por eso no descansemos en decir las cosas como son. No tengamos respetos humanos como Jesús tampoco los tuvo, porque pudo haber dicho, llamen a Leví en lo oscurito y me siento con él a comer y le digo lo que tiene que hacer. ¿Para qué me tienen que ver todos? ¿Para qué me tienen que ver? Porque ahí dice que había un montón de gente, y además de fariseos y escribas y muchos invitados. Entonces, ¿para qué lo tenía que ver tanta gente? A Jesús no le importó
nada. No le importó que fuera pecador, no le importó lo que dijeran los fariseos y los escribas, no le importó lo que dijera la gente, no le importó lo que dijeran sus discípulos, le importó rescatar esa alma para él. Y Mateo no se volvió a separar de Jesús. Tanto le amó que nos dejó su vida escrita en un evangelio. Y siempre, todas las generaciones irán a Mateo a leer lo que dijo Jesús. Imagínense ustedes, él jamás se imaginó que nosotros, después de no sé cuántos siglos, o sea, estamos hablando de 20 siglos, que ya estamos aquí en el 2020, seguiríamos leyendo lo que él escribió sobre Jesús. Es una locura, pero a él no le importó nada. Él quiso plasmarlo y pensó que los que lo pudieran leer. Jamás pensó que habría muchas personas que lo podrían leer, que se imprimirían los evangelios en todos los idiomas, que habría Biblias en todas partes del mundo, que habría internet para leerlo, que buscaríamos su historia, la historia de Mateo, ¿verdad? Como evangelista. A él no le importó nada de eso. Le importó seguir a Jesús. Ese sígueme taladró su cuerpo, su alma y su entendimiento y lo transformó vitalmente. De tal suerte que dejó de un golpe el pecado y siguió a Jesús hasta la muerte y el martirio. Veamos nosotros el ejemplo de ese pecador arrepentido que nada le importó para seguir a Jesús. Por eso nosotros no tengamos respetos humanos como Jesús no los tuvo en aquel momento. Vayamos por las personas y hablemos a sus almas y hagámosles saber el amor tan grande que Jesús tiene por cada uno de nosotros y ha tenido por cada uno de nosotros para morir por cada uno de nosotros en la cruz. Eso es lo que debemos entender para dar ese brinco espiritual, ese salto que estamos esperando dar en esta Cuaresma. En esta Cuaresma debe ser nuestro objetivo. ¿A quién voy a llegar? ¿A quién le he de hablar de Jesús? ¿Cómo debo decirle a mi hermano que vive en pecado y que deje el pecado para que se acerque de nuevo a los sacramentos? Podemos pensar en una Cuaresma contemplativa, pero hermanos, no hay tiempo para que sea solo contemplativa, porque muchos mueren de sed y están esperando esa gota de amor de Jesús para saciarse y cambiar su vida. No perdamos la ocasión en esta Cuaresma y siempre para hablarle a nuestros hermanos sobre cómo Jesús les ama. Si nos subimos al Uber, al señor del Uber. Si nos estamos en la cola del banco, a la que tenemos adelante y atrás en el banco. Si tenemos al cajero, al cajero. Si tenemos al amigo, al hermano, al hijo, al papá, a la mamá, a todos. Aunque les caigamos gordos y nos critiquen. Eso no es importante. A Jesús no le importó que lo criticaran y les aseguro que lo criticaron terriblemente. Y que seguramente le dolió muchísimo porque era gente que él conocía y quería. Pero le dieron hasta que se cansaron. Vean ustedes este evangelio según San Lucas. Le dieron hasta que se cansaron. ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? ¿Cómo se atreven? Y Jesús y sus discípulos siguieron adelante buscando a esos pecadores porque Jesús vino como médico para esos enfermos. No vino a llamar solo a los justos o a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan. Ese debe ser nuestro objetivo en esta Cuaresma. El brinco espiritual que queremos dar en estos días es 1. Tener una vida sólida de oración y sacrificio. 2. Hacer apostolado continuo, diligente, firme, sin descanso. Sí, hermano que me escuchas, sin descanso. Porque en el momento que te descanses, se pierde esa alma. En el momento en el que te la pases bomba en esta Cuaresma y te vayas este fin de semana de la Semana Santa sin hacer nada, bomba. Ese hermano tuyo que podría haberte acompañado a los oficios, ya no te acompañó y ya no tuvo esa oportunidad.
Abre tus ojos, abre tu alma, abre tu entendimiento para seguir a Cristo y siguiéndole como Mateo, siguiéndole, ya no le dejes y no te canses de servir a Jesús y a cada uno de tus hermanos. Que Dios te bendiga. Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual.